1968, el cine mexicano y el movimiento estudiantil. Han sido varias las películas centradas en el determinante movimiento estudiantil del verano de 1968. Un movimiento que en México terminó con la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de la capital. Cada una de estas películas han abordado lo ocurrido desde ópticas diferentes, a veces muy directas y otras entrando incluso al cine de género, pero creemos que todas han optado por el diálogo y el entendimiento de lo ocurrido en esos meses. Documentales, farsas, terror, tragedia. El cine mexicano de finales del siglo XX e inicios del XXI sabe que lo ocurrido a partir de 1968 es fundamental, todavía, para comprender lo que ocurre en México y en el mundo en la actualidad. Hemos hecho una selección de películas que hablan o se refieren a esos días, meses, años de transformación para que sean ustedes quienes realicen sus propios juicios e interpretaciones sobre los cambios propuestos en esos años. Para elaborar esta lista y para discutirla como se debe, para dialogar del México del 68 y del México del 2020, de cómo se hacía cine entonces y ahora, invitamos a este episodio al crítico de cine y amigo de Cine Garage, Sergio Huidobro. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues ya estoy reunido con don Sergio Huidobro, el rey de reyes de los cursos en línea. Ah, caray. Mi real competencia de los cursos en línea. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cine Garage. Muchísimas gracias. No, ¿cuál competencia? Para todos hay pastel para todos. Para todos hay, y se ha vuelto como una manera de platicar cine de manera diferente con muchísima gente, ¿no? Sí. No es por presumir, pero el gusto por dar cursos siempre lo he tenido, pero ahora que los he tenido que rediseñar para mostrarlos, para que la gente no me esté viendo la cara todo el tiempo, creo que platicar cine desde estos otros medios nos da una posibilidad distinta de entrarle al tema. No sé si tú lo hayas detectado. Sí, fíjate que me costó un poco de trabajo al inicio readaptarme a la dinámica de un curso en línea, porque pues tiene sus particularidades. Ahorita creo que ya le agarré ahí el asunto y tiene muchas ventajas también. De entrada, la descentralización, ¿no? Sí. De la oferta. Y sí, platicar cine. No sé, yo me siento cómodo ahora. Siento que ahora me va a resultar complicado regresar a los cursos volver presenciales, a donde estábamos, a la vida, al mundo. Volver a la vida, salir del encierro, ya con toda la seguridad. De nuevo, Sergio, mil gracias. Y pues bueno, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para platicar. No sé si llamarle cine y revoluciones, octubre en el cine mexicano, porque vamos a hablar solamente de películas mexicanas en esta ocasión, con pretexto de la conmemoración del 2 de octubre anual, ¿no? Pero que me cayó el 20 como que sí, tenemos que hablar del 2 de octubre, hay películas muy importantes alrededor del 2 de octubre, pero creo que la idea de ese cambio que se proponía desde las luchas generacionales de los años 60, del 68 en particular, en toda esta parte del mundo, ¿no? México, Estados Unidos, Europa. Creo que retocar esos temas ahora, a cómo están las cosas y a cómo se están poniendo, creo que es interesante, ¿no? No nos vamos a poner espero, o si sí, ni modo, ¿no? Muy, muy combativos, pero creo que entrarle a ver cómo se hicieron esas películas, qué proponen, qué cambios reflejaban, puede llegar a ser interesante y puede abonar a un diálogo que ahora, más que nunca en los últimos 6 años, yo creo indispensable sobre lo que está pasando en México y sobre lo que va a pasar en México y sobre todo sobre lo que puede pasar en México, que yo espero pase lo mejor que pueda pasar. Yo soy de los que abogan por el diálogo para construir un mejor mundo. Mi etapa de que se venga todo abajo ya pasó. Hay partes del mundo que sí me gustaría que se vinieran abajo. Seguro. Pero creo que ahora, a como están las cosas y con la gente que puede salir perdiendo, creo que es mucho mejor dialogar para avanzar en lugar de quejarnos para retroceder. Entonces, gracias por aceptar el tema y perdón por esta segunda introducción a lo que vamos a platicar hoy, Sergio. Para nada, al contrario, muchas gracias. Creo que
Es que siempre hace falta, ¿no? Siempre hace falta hablar, volver a hablar tanto del 68 como del cine que gira alrededor de movimientos sociales, como del cruce entre ambas cosas. Y siempre uno se encuentra, sobre todo en años recientes, como con actitudes que dicen que sobre el 68 ya se dijo todo, ¿no? Que ya no se puede decir nada nuevo, que ya chole, que hay que mirar adelante, etcétera. No, hay un montón de aristas que todavía hay que repensar, creo. ¿Y por dónde empezaríamos entonces? ¿Cuál sería una de esas aristas? Porque la lista de películas es larga, ¿no? Yo a la hora de pensar qué películas metemos, dije, pues sí, está El Grito, y evidentemente hay que hablar del Grito, creo que es la película número uno en el tema, por la forma como se hizo, por el momento en el que se hizo, por la propuesta que hizo, y alrededor de ella no hay otras, no estoy diciendo que sean inferiores o de segunda, pero alrededor de ella orbitan otras tantas películas importantísimas. Pero creo que empezar por El Grito, que es la película más clara de lo que fue el 68 en México y me atrevo a decir en el mundo, no sé si hay una película equivalente, creo que empezar por el Grito y tratar de ver si hay una película equivalente en el mundo sería un buen principio, Sergio. Sí, sí, yo también empezaría por ahí, por El Grito. ¿Tú crees que haya una película equivalente en el mundo? Que yo me haya encontrado, que yo conozca, no, nunca he visto, ni siquiera del... Vaya, hay muchos testimonios del Mayo francés, por ejemplo, que fue un movimiento de otra naturaleza que involucró a obreros en gran medida, que tuvo otro tipo de implicaciones, ¿no? En la sociedad era un movimiento mucho más intelectualizado. El de México, si bien estaba el movimiento obrero ahí sumado, estaba el movimiento de los médicos también sumado, ¿no? La huelga de los ferrocarrileros alcanzó a sumarse al 68, había un cambio social más que necesario y había un relevo generacional más que evidente ya dejándose ver, pero sí creo que en el mundo hay documentos, como dices, hay imágenes de gente que salió con la cámara principalmente en busca de la noticia, ¿no? Como para ilustrar las noticias que se tenían que dar tanto en el cine como en la televisión. Pero salir con la cámara, una primera generación de una escuela de cine, en ese momento creo que la más importante de Latinoamérica, si no es que la única, salir con la idea de registrar lo que estaba pasando, porque esos estudiantes se veían directamente afectados por lo que estaba ocurriendo en las calles con el movimiento estudiantil, no creo que haya otra película en el mundo, porque se salió con la idea clara de registrar lo que estaba pasando, sí para dejar constancia, pero también para levantar el puño, ¿no? Cuéntanos en qué circunstancias se hace una película tan importante como El Grito de Leobardo López Reche. Como dices, el CUEC, ahora ENAC, en ese momento tenía 5 años, ¿no? De haberse fundado. La primera generación ingresó en 1963, en plena década de cambios. Y a mí lo que me sigue resultando muy interesante, entre otras cosas de la película, es cómo reta la noción que tenemos de autoría, de creación colectiva y de dirección y de punto de vista para el documental. Sí es cierto que El Grito tiene como autor a Leobardo López Areche, que suele ser identificado como el director. Sin embargo, creo que es una noción bastante flexible la de la dirección en esta película. Leobardo López Areche, sin restarle ningún mérito, es sobre todo el montador, Ujú. quien le dio estructura y forma final a la película, que no es poquita cosa, pues, pero la autoría realmente del Grito es de los cineastas del CUEC, de toda esa primera generación, varios de ellos pertenecientes al Consejo General de Huelga, y a otros que estaban por ahí, que si bien no eran estudiantes del CUEC, se estaban encargando de labores de sonido, de registrar los mítines, etcétera. Y es interesante pensar a la película hoy o repensarla como un acto colectivo, como dices, esta noción de testimonio, de salir a capturar lo que estaba pasando, ¿no? Había otros grupos por ahí alrededor en el mundo que estaban trabajando con esta noción de cine sin autor, ¿no? Cine de autor sin autor, como el ICAIC en Cuba Ujú. estaba haciendo cosas interesantes.
en la primera década de la Revolución, o el grupo Tsiga Bertov de Godard. Bueno, no era de Godard, pero Godard estaba ahí metido en Francia. Pero sí, como dices, no, creo que no hay ningún otro largometraje como El Grito que rete tanto esta noción de hacer cine que sale de un movimiento, ¿no? Pero que está hecho por el mismo movimiento. Claro, que eso es lo interesante. A mí en algún momento un profesor en la universidad me dijo que es lo mismo que estás diciendo tú. Esta película sí está atribuida a una persona, pero luego tenemos que atribuirla a un grupo de personas, ¿no? Hombres y mujeres además. Pero luego nos explicaba muy emocionado además, ¿no? Que es una película hecha por la Universidad Nacional Autónoma de México Sí, en conjunto y por extensión por los estudiantes que en el 68 salieron juntos, unidos, hombro con hombro, a pedir un cambio indispensable para el país en esos años. Es una película, como dices, hecha por el movimiento estudiantil, sí de la UNAM, pero de todas las escuelas que estaban involucradas, que eran prácticamente todas las universidades sí, del país. Y justo por eso, una película del movimiento, hecha por el movimiento, durante el movimiento, rebasa incluso la noción que tenemos de documental, ¿no? Normalmente un documental se presenta cuando lo que estás documentando ya tiene una conclusión. claro. Nadie en el 68, y creo que esa misma idea la mantengo, nadie en el 68 sabía cuál iba a ser la conclusión del movimiento estudiantil. Yo creo que a la fecha, viendo cómo se sigue recordando a los estudiantes que fueron asesinados en Tlatelolco, creo que a la fecha no podemos dar por concluido el movimiento estudiantil que inició en el 1968 e incluso más atrás con los movimientos obreros, los de los médicos, los de los ferrocarrileros. Es una especie de extradocumental, ¿no, Sergio? Sí, 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 sí. Y digo, algunas de las, ah, ¿cómo te diré? Es bien notable, creo, y ahí sí habría que revalorizar ahora sí el trabajo de Leobardo López Areche, que la película tenga tal sensación de unidad, ¿no? Tenga un arco narrativo tan completo, porque pues no tengo idea de cuántas horas de material serían, pero seguramente eran horas y horas y horas y horas de material para editar, y ahí sí el mérito se lo volvemos a poner en las manos a Leobardo Sí, López de poder hacer una película así integral, coherente, que ha sobrevivido 52 años, ¿no? Y que se sigue viendo con la misma vida que me imagino tenía en 1970-71, ¿no? Que fue cuando se, cuando se estrenó. se acabó y se estrenó. Ajá. Que es incluso hasta simbólico, ¿no? Una película hecha durante el 68 que se monta y que se estrena en el 71, En el que halconazo. es el año del halconazo. ¿A qué película habría que saltar después del Grito? Nada más recordándole a la gente, el Grito se puede ver en el sitio de la Filmoteca de la UNAM en versión restaurada y de forma gratuita. Entonces, si tienen un monitor lo suficientemente poderoso, van a poder disfrutar el proceso de restauración que se ha hecho sobre la película en la Filmoteca de la UNAM, en trabajo conjunto con la Cineteca, ¿no? Creo. Sí, 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 Fueron sí. los dos. Pues bueno, para que la vean. ¿A dónde? Sabiendo que la película tiene este otro arco raro, que empieza en el 68 y termina en el 71, cuando se puede ver, de qué película podríamos hablar ahora en estas revoluciones que el cine mexicano ha recogido poco a poco? En el orden cronológico y le sorprenderá a lo mejor a algunos por ahí, porque no suele recordarse tanto como una película del 68, pero estrenada en el 75, creo que Canoa, de Felipe Canoa. Casals, es la siguiente película definitiva, ¿no? Ya una ficción sobre el movimiento estudiantil, esta especie de alegoría, ¿no? Sobre el papel de los fanatismos de diversa índole, religiosos, políticos, periodísticos, y de cómo todo eso se conjunta en la tormenta perfecta para la masacre de estudiantes, ¿no? Digo, es alegórica, pero está basada en un hecho absolutamente real. Real. Canoa. Y que además, como dices, se vincula hacia lo que fue el movimiento estudiantil y que además, como dices, siendo ficción basada en uno o en varios casos reales,
en varios momentos de su propia narrativa, alega o se acerca al formato documental, ¿no? Los Sí, personajes rompiendo el plano, hablándonos directamente a nosotros, confesándose y narrando lo ocurrido directamente a quien está viendo la película, hablando directamente a la cámara. Creo que Felipe Casals hace un ejercicio ahí no solo de discurso y de forma, sino de hacernos pensar, como dices, en el 68, en lo que había ocurrido hasta ese año en el país y en lo que podía ocurrir si no corregíamos el rumbo. Creo que el discurso de Casals es lo suficientemente libertario como para considerar a la película una película revolucionaria en más de un sentido, más allá de su forma, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo. sí, estoy de acuerdo. Nada más agregaría a don Tomás Pérez Turrent, Claro. autor del guión, como el otro, Ujú. ¿no? Autor de todo esto que acabas de decir. Y sobre todo que la película, tanto para quienes ya la han visto, como para quienes se animen a descubrirla justo después de escuchar este podcast, guiño, guiño para todos, es una recomendación. Guiño, Eh, guiño también para los patrocinadores. sí, exactamente. Este es una película que toma lugar en la noche del 16 de septiembre. O sea, más simbólico no se puede. 2 semanas antes del 2 de octubre, el 16 de septiembre de 1968, ya con el movimiento estudiantil en el hervidero, pero en la BUAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de un grupo de trabajadores que que apoyan, pues al menos vaya en pensamiento al movimiento estudiantil, no están directamente involucrados, pues no son militantes, no pertenecen a ningún consejo de huelga ni nada, y que se van de excursión y bueno, la cosa se convierte en una película de terror derivada de las tensiones ya existentes, ¿no? Tanto por parte de los discursos de la iglesia como de la propia sociedad civil, de ellos mismos como trabajadores de la Universidad de Puebla. Y creo que la película también da una mirada bien interesante sobre lo descentralizado que estaba el movimiento estudiantil, Ujú. lo cual es interesante, ¿no? A veces parece que el movimiento del 68 es algo que sucedió entre Ciudad Universitaria y la Plaza de las Tres Culturas, así como que Sí, con los granaderos ahí en medio, y no. ajá, ajá, que todo se resolvió entre la Marcha del Silencio en Bellas Artes, la Plaza de las Tres Culturas y CEU. No, el movimiento estudiantil del 68 abarcaba un montón de regiones del país y las universidades de otros estados que, finjo sorpresa, vaya, aplastadas por el centralismo, ¿no? En la visión. Claro. Parecía que todo estaba sucediendo en la Ciudad de México y en el sur de la Ciudad de México. Y Canoa creo que también aporta esta otra visión de los otros 68, ¿no? En Puebla, por ejemplo. Y es una película hecha durante el siguiente sexenio, ya en el sexenio de Luz Echeverría, con este cine estatal y estatizado, ¿no? Que daba esta ilusión de apertura por con la mano izquierda, ¿no? Y con la derecha continúa la Guerra Fría Claro. a todo tope, pero bueno, da la impresión de que ahora se puede hablar abiertamente de los temas tabú del pasado y afortunadamente Canoa es uno de los saldos, ¿no? Que tenemos de esa apertura, pues a lo mejor un poco artificial, pero que si resultan en películas como estas, pues bueno, Adelante. Y artificial, que quede muy claro desde el punto de vista del gobierno, en este claro, caso de Luis Echeverría. Casals y Turrent lo aprovechan al máximo, ven la puerta abierta y se meten hasta la cocina. A mí lo que me causa inquietud es que, como dices, ¿no? Es muy claro que está enfocada en el movimiento estudiantil del 68, haciéndonos ver lo descentralizado que ese movimiento y ese pensamiento era, pero lo que me causa inquietud es que el discurso con el que se les lincha, lo acabo de oír en las noticias la semana exacto. pasada, ¿no? Son una bola de comunistas, ¿no? Vienen nos van a quitar todo lo que tenemos. Y es una repetición del propio discurso oficial, nada más que ahora en boca de un sacerdote y de la gente que está alrededor de él. Pero ese discurso de cerrazón, de negación del discurso, del diálogo, de a ver, ¿qué quieren? ¿Quiénes son? Vamos a sentarnos a platicar. El hecho de que se les señale como comunistas asesinos, ¿no?
y que eso lo sigas escuchando en las noticias, a mí, Sergio, me provoca una inquietud tremenda. Bueno, Francisco Martín Moreno porque no tiene sotana, pero ponle lentes Bueno, pues oscuros y exactamente, ¿no? ahí está. Es, Sí, seri- Sería como el personaje de Salvador Sánchez o como el del... No, sería más no, bien el el de Enrique sacerdote, Lucero, ¿no? ¿no? El de Enrique Lucero, Sí, sí, sí. sí, sí, por eso te digo, no está recibido como sacerdote, pero pues nada más ponle los lentes y ahí está, ¿no? Es exactamente el mismo discurso, o Genaro Lozano, pues, o muchos, ¿no? Muchos, Muchos. muchos, muchos. Y bueno, la invitación sería que se acercaran a la película. Es una de las mejores películas que el cine mexicano tiene en su historia. Y se puede ver de manera muy, muy fácil. Si no mal recuerdo, de película la tiene como programada cada tantos años. Se puede conseguir en DVD, en Blu-ray. Hay una copia, bueno, hay una edición de la Criterion. Entonces es una película muy al alcance que creo que se tiene que revisar, repito, más allá de por el discurso, ¿no? Que ya lo hablamos, es libertario, está a favor de la apertura, por la forma. Me gusta mucho cómo la película rebota entre su propia realidad, la del movimiento estudiantil de la que surge la idea, su ficción, ¿no? Este grupo de trabajadores que quieren ir a pasar un fin de semana a las faldas del volcán y el juego que hace después con lo documental que nos devuelve un poco al origen de decirnos, te estoy contando una historia que puede sonar exagerada, pero que es tremendamente real. Ese juego para mí hace de la película algo irresistible, Sergio. Y la hace muy atemporal, ¿no? A pesar de que tengamos un interés específico por el 68 y por el movimiento estudiantil, creo que Canoa es una gran metáfora universal, ¿no? Del odio contagioso, de las formas en las que se contagia el odio social, política, religiosamente. Y creo que tiene un atractivo, sé que Cine Garage lo escucha mucha gente hispanohablantes en otros países de América Latina, que quizá pueda pensar, pues a mí no me interesa particularmente saber algo sobre el 68 mexicano. Canoa es una gran película universal. Sí, No es solamente un testimonio que hable de un hecho específico, sino que es una gran película en toda forma. igual que El Grito, ¿no? Igual que Entonces, El Grito, sí. esas dos son tremendamente universales. ¿Y con cuál nos seguiríamos, Sergio? Porque yo propuse varias, las vamos a ir soltando, A ver, ¿cuál es la que pero seguía en tu lista? es que yo no las tengo cronológicamente, pero en mi lista está desde Los Parecidos de Isaac Esban, Ah, que claro. es una ficción, terror, casi Twilight Zone, Sí, sí, sí. pero que está ambientada y contada en la noche de Tlatelolco de 1968 en el Estado de México. Es decir, también como que se remite desde fuera, rescata la idea del movimiento para su mera conveniencia, pero creo que logra ahí varias alegorías y varias metáforas interesantes, ¿no, Sergio? Sí, es una de las películas más curiosas, además, que se han hecho Sí, teniendo como marco, ¿no? Al 2 de octubre. sí. Sí, sí, sí. Sí, y a lo mejor la única que se ha hecho desde el cine de género, la única aproximación cuyo enfoque no es ¿Cómo se llama la que escribió Rafa Viña? La de borrar de la memoria. borrar de la memoria. Ujú. Ay, le Ah, juega sí, un poquito al thriller, ¿no? sí, tienes razón. Creo que esas dos, borrar de la memoria y los parecidos, entran cada una por su propio género, y le dan una visión distinta al movimiento estudiantil, de nuevo universal. Eh, la de borrar de la memoria juega más con una especie de investigación estudiantil, Ujú. ¿no? Un grupo de estudiantes quieren resolver ahí quién es, cómo se está desarrollando el movimiento desde dentro, con su historia de amor ahí colada, ¿no? Un guión que desde mi punto de vista daba para más, pero que acaba entregando una película decente y competente. Especialmente, sé que no es lo más revolucionario del mundo, pero la recreación de época me pareció bastante afortunada. Los parecidos, siendo un género que te da otras libertades, creo que sin hablar tan directamente del movimiento estudiantil, el hecho de que el miedo que comunica entre sus personajes, que desarrolla entre sus personajes y que comunica a quien está viendo la película, el miedo sea, nos estamos pareciendo unos a los otros,
la vuelve una película que también aporta al vamos a platicar, ¿no? Nos están diciendo que todos somos iguales, probablemente no somos iguales. Es un miedo irracional, sí, seguramente es un miedo irracional, tenemos que sentarnos a platicar. Y lo que hace la película es llevarla justo al lado contrario, porque es el género que Isaac Esban está explotando ahí, y termina comunicando algo en origen muy parecido a lo de Canoa, ¿no? Esto es un miedo irracional, esto que está pasando no puede ser real, no podemos ni queremos ser todos iguales, en la diferencia estaba la cordialidad y a la hora que nos parecemos el mundo explota. Son dos películas curiosas, las llamaría yo así, alrededor del movimiento del 68. Sí, atípicas, muy, muy atípicas, ¿no? Yo, la verdad, no las pondría en el mismo costal de las que acabamos de No, hablar de Canoa, no, no, pero no. para quien esté interesado en la recreación fílmica del 68 en la ficción, creo que sí, son dos curiosidades que vale la pena tener, ¿no? Ahí. Ahí en el margen. Sí, yo no las pondría al lado, por ejemplo, de qué te gusta, qué nos queda. Ya hablamos de Canoa, nos queda Olimpia, que acaba de ganar el Ariel, además. ¿Te gustaría hablar de Olimpia, del señor Cravioto? Sí, 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 sobre todo porque, digo, es una, como dices, acaba de ganar el Ariel, estuvo hace poco como parte de la programación de Arcadia, el Festival de Cine Rescatado y Restaurado de la UNAM, que por cierto ofreció varios vistazos a los testimonios del 68, además del grito, materiales basados en el found footage y otros intentos por ahí de rescatar documentalmente, ninguno al nivel del grito, hay que decirlo, porque pues estaría difícil, ¿no? Por eso empezamos con esa. Exactamente, exactamente. Pero Olimpia a lo mejor es el intento más arriesgado, y lo digo en el buen sentido, es desde la técnica, ¿no? Para Sí. reelaborar la memoria del 68. ¿A ti te gustó Olimpia? A mí me gustó Olimpia, más allá de la técnica, que es una especie de decir, nos vamos a apropiar lo que estamos contando, porque en realidad es lo que hacen. Este, Me gusta porque también muestra que el movimiento estudiantil y lo que pasaba alrededor del movimiento estudiantil y de lo convulso que fueron los años 60 se enfrentó a mucha gente que no debería estar enfrentada, ¿no? Que sin compararnos, por ejemplo, con una situación de guerra, que en su momento el movimiento se volvió muy, muy violento, sí había división hacia el interior de las familias, de los grupos de amigos, ¿no? Sí, Incluso del propio movimiento. Sin ser su tema central, lo alcanza a mostrar, lo alcanza a poner en la mesa justo para que seamos nosotros quienes veamos y discutamos las vertientes del movimiento, sus aciertos y sus errores. Es una película menos casada con el movimiento, como obviamente lo es El Grito, por la circunstancia en la que se hizo la película, evidentemente está por completo dentro del movimiento estudiantil. Olimpia está menos casada, no solo por cuestión generacional, porque ninguno de los que la vimos, nadie de los que la hicieron, estuvimos involucrados en el movimiento, y creo que esa distancia nos puede ayudar mucho en la apreciación de lo que pasó en Ciudad Universitaria en ese verano, el verano del 68. ¿A ti te gusta? sí, sí me gusta. Y más allá de la rotoscopía, o sea, es una técnica que me interesa por sí misma, me interesan como los usos estéticos que se le pueden dar en todo, en el video musical, en el documental, en el falso documental y en algo como esto. Este, creo que es una forma curiosa de reelaborar la memoria sin apelar directamente a la memoria per se, ¿sabes? Como doblando la apuesta del documento como artificio, de pensarlo como una realidad montada. Un documental, incluso un documental como El Grito, creo que siempre tiene una carga de artificio interesante, importante, pues todos los documentales del mundo. Y Olimpia, si bien no es un documental, sí me gusta, por ejemplo, esto que dices de aportar una visión más cercana y más individual de las historias personales, ¿no? De un movimiento que se define a sí mismo como colectivo, ¿no? Como sin rostro, sin nombre, sin figuras. Hubo muchos liderazgos, pues, pero sí, a mí sí me gusta Olimpia. La vimos en Morelia, ¿no? Hace un par de años, Compitió creo. en Morelia, no sé si el año pasado o el anterior, y
pues bueno, ganó el Ariel al mejor largometraje animado este año en México. Entonces, y como dices, técnicamente es un trabajo súper importante, súper trascendente, hecho por los propios estudiantes de la universidad, Como El lo Grito. cual, exactamente, lo cual nos devuelve, de ese lado, ahora sí, nos devuelve al espíritu comunitario del Grito. El propio Carabiotto lo ha dicho, ¿no? O sea, sí, a mí me tocó armarla, pero todo el trabajo que hay para poder armar la película es completamente comunal, hecho por los estudiantes de la universidad. Entonces, sí es como una respuesta involuntaria, no sé qué tan involuntaria, pero es una respuesta clara a lo que fue y cómo se hizo el Grito en su tiempo. Sí, 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 sí. Una vez más queremos agradecer a nuestros y nuestras patrons por hacer posible el proyecto Cine Garage, por seguir aportando para que la comunidad siga manteniéndose, creciendo y apoyando al cine y por supuesto discutiendo alrededor del cine. Así que en esta ocasión, millones de gracias a Jonathan Barrera Flores, Mafer Mimiaga, Dart Lee Mubai, algún día sabremos tu nombre, Jaime Peña, Gaby Guillén, Fito Valdés, Don Miguel Pulido, Alejandro Ponce de León Chávez, Víctor Domínguez, Marcela Vargas Reynoso, Aide Yáñez, Alejandra Palancares, María Isabel Méndez, Caléxico Ramírez, Héctor Hernández Bastida. A ustedes y a todos los Patreons Cine Garage, mil gracias por apoyarnos. Seguiremos trabajando, la comunidad seguirá creciendo y haremos cosas mucho, mucho más interesantes siempre. Gracias a todos y todas ustedes. Saludos y abrazos. Pues te late meter en la lista a la película de Alberto Isaac, Olimpiada en México. Sí, sí, Es como el otro lado de lo que fue el Grito en su momento, ¿no? sí, sí, sí. Y digo, si ya le vamos a entrar por ahí otra vez a los documentales, igual podríamos ponerla junto al paciente interno. De Alejandro Solar. Échatelas. Desátate, Sergio. Estás en tu programa. Muchísimas gracias. Oye, y hablando entonces está muy mal hablar de Olimpiada en México, de Alberto Isaac. Digo, después de todo, es un documental hecho desde el lado oficialista del movimiento estudiantil. Exactamente. Yo no lo llamaría estar mal, lo llamaría como eso, el otro, ahora sí el otro lado de la moneda de lo que fue el Grito, ¿no? Todo lo que se tapó para que los Juegos Olímpicos de ese verano se realizaran en México es lo que cuenta el Grito. Y todo lo que, desde el punto de vista oficial, amenazaba a esos Juegos Olímpicos era lo que se cuenta en el Grito. Entonces, tener esa doble visión de ese país, incluso de esa ciudad, porque pues, los Juegos Olímpicos se realizan en ciudades, no en países, ¿no? Tener esa doble visión, una película hecha por estudiantes universitarios comunalmente, sin dinero, sin recursos, en blanco y negro, y la otra oficial, con toda el soporte tecnológico y económico que venía desde arriba sobre los Juegos Olímpicos, la imagen que México le iba a dar al mundo hecha a color, ese choque de esa narración de esa ciudad y de esas juventudes, porque en un lado está la juventud que está saliendo a las calles, en el otro lado está la juventud que está compitiendo en las pistas. Ese choque y esa visión periférica de las dos, de las que me dan las dos películas, me parece súper interesante. Es bien interesante y se me acaba de ocurrir que es bien curioso que acabemos de mencionar a Olimpia de José Manuel Cravioto, porque Olimpia es también el nombre de la película que hizo Leni Riefenstahl sobre las Olimpiadas de la Alemania nazi en su año. No estoy haciendo ninguna analogía con Alberto Isaac, no se me espanten ni nada, es nada más trayendo a cuenta la referencia. Cuando, en el sentido histórico, Olimpiada en México vendría a ser como nuestra Olimpia, ¿no? Sí. Esta gran épica sobre los Juegos Olímpicos, otra vez para los hipersensibles, no estoy haciendo ninguna analogía entre una cosa y otra. Las dos cosas son graves, pero cada una tiene su nivel de gravedad en la historia. Sí. Tengo que reconocer que a mí la película que hizo Alberto Isaac sí me gusta. No, es una película técnicamente maravillosa.
impecable. Es uno de los documentales, creo que técnicamente impecables, de los pocos documentales de gran técnica que se hicieron en México anteriores al siglo XXI, ¿no? Creo que es uno de los grandes documentales del siglo XX mexicano. Sin embargo, pues hay que verlo siempre bajo esta luz que acabas de señalar, ¿no? Era un documental oficialista, pues como todos los documentales sobre las Olimpiadas. Sí, en realidad sí, no hay un documental que el gobierno diga, haz lo que quieras, ¿no? Retrátame las favelas de Río durante los Juegos Olímpicos, a ver qué está pasando, ¿no? Eso no pasa. No, así son los documentales de las Olimpiadas. Lo importante es verlo, como dices, al lado del grito, para ver la luna y el lado oscuro de la luna al mismo tiempo, Sí, ¿no? Entonces, véanlo, hay que ver es más bien como el Olimpiadas. vehículo para el ejercicio. Yo recomiendo ver, si ya vieron el grito, no compararla, ponerla en el espejo de Olimpia y tratar de ejercitar estas ideas que surgen de lo que les dije, ¿no? Los retratos de una ciudad de un lado, de otra ciudad del otro, una juventud de un lado, la otra juventud del otro, una comunidad de un lado, la individualidad de Fernando Macotela y Alberto Isaac en el otro, que pues hacen un gran trabajo a partir de una orden oficial, ¿no? Eso tampoco hay que negarlo. Hay una orden, la ejecutan de la mejor manera, nada más les marcan el límite, tener una película en blanco y negro, tener la otra película en color y tener una película que se estaba acabando mientras la otra se estaba empezando. O sea, ese ejercicio de circunstancia a mí me llama mucho la atención e invitaría a la gente a hacerlo. Y si no tienes nada más que agregar, pues ya mencionamos la Olimpia, la Olimpiada de México y la otra Olimpia, podemos irnos con el Batallón Olimpia de Rojo Amanecer. Con el Batallón Olimpia de Rojo Amanecer. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu opinión? Creo que nunca hemos hablado de Rojo Amanecer, Sergio. Tú y yo, No, 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 creo que no. de Don Creo que Jorge no. Fons. Bueno, ¿te acuerdas que una vez la vimos en el Festival de San Cristóbal cuando Sí, Jorge Fons era el homenajeado sí. y tuvo una conversación ahí mismo con Bonilla? Estaba No, no Bonilla era ahí, Bonilla. estaba Héctor Bonilla ahí, sí. Era la conversación entre Fons y Bonilla, todo este recuento que hicieron de la filmación. Creo que sé que no, es una opinión poco popular. Rojo Amanecer no es mi película favorita sobre el 68. Ah, no. Creo que la carga histórica que tiene y las condiciones de su producción, ambas cosas son más interesantes que la película misma. Incluso de Jorge Fons, hay otras películas de Jorge Fons que me gustan Ah, más. claro, por Rojo Amanecer. supuesto. Y a él también, hay otras películas de él mismo que le gustan más. No estás cometiendo ningún pecado, no, no, no. Y que disfrutó más haciendo, estoy seguro de Ah, eso. seguro, sí. Pues, Por lo menos no lo llevaron a la bancarrota como esta. exactamente, exactamente. Y sin embargo, habiendo dicho todo esto, creo que es una película fundamental para entender el cine mexicano en varias circunstancias. Tanto la memoria que existía del 68, ya cuando iba a empezar la última década de hegemonía priista, 1989, 1991, y también del propio cine mexicano en 1989, ¿no? Esa otra crisis que llevó a Rojo Amanecer a la clandestinidad y que para mí representa como el gran cierre de esta llamada década perdida, ¿no? Del cine mexicano, donde el cine de autor estuvo otra vez bajo ataque, como en los 60, pero por condiciones económicas ahora derivadas del neoliberalismo, no de la guerra sucia. Ujú. Entonces, creo que es una película súper importante por un montón de razones. A mí cinematográficamente no me encanta Rojo Amanecer, pero, o sea, es un punto de llegada para todo aquel que se interese en el cine mexicano, ¿no? Claro, en el cine mexicano en su conjunto es una película, como dices, cinematográficamente limitada por las circunstancias en que se realiza. Porque si alguien puede demostrar habilidad a la hora de elaborar un discurso cinematográfico, pues es don Jorge Fons. O sea, lo ha demostrado en muchas otras películas. Esta película, condenada desde su rodaje, llevada a la clandestinidad por necesidad para que no se le metiera mano desde fuera, y contando una historia que en ese momento el cine mexicano le debía a las nuevas audiencias mexicanas, ¿no? Porque ahí estaba el grito, están todas estas películas que ya les contamos, pero las nuevas audiencias no tenían una relación directa con el movimiento estudiantil y mucho menos con lo ocurrido en la matanza de Tlatelolco, que en esos años se empezaba ya a pedir que se clarificara
qué era lo que había ocurrido en Tlatelolco en la tarde-noche del 2 de octubre. Jorge Fons, Héctor Bonilla, Valentín Trujillo deciden llevar la película a lo escondido, rodar, con todas las limitaciones que eso les traía, rodar a escondidas. Y luego, cuando se pide la clasificación de la película, que esto lo contó el propio Jorge Fons en aquel festival de San Cristóbal, que algún día renacerá, esperemos. Las películas se llevan, en ese caso, a la Secretaría de Gobernación para que les pongan su clasificación, A, B, C o D, ¿no? La Secretaría no responde jamás, eso le da una señal a Valentín Trujillo, a Héctor Bonilla y a Jorge Fons de, híjole, eso está raro, ¿no? No se tardan tanto en responder y esconden su copia. Y la película queda olvidada por mucho tiempo en México hasta que se estrena y se vuelve un gran suceso por, como dices, ¿no? Primero por lo que está contando, por cómo lo está contando y porque se vuelve una muestra, un símbolo de lo que el propio cine mexicano estaba sufriendo, ¿no? Un ataque desde fuera para no hagan películas, ¿no? Un ataque desde fuera para cállense, todo el cine no sirve, el cine no importa, y el hecho de que una película salga bajo esas condiciones se vuelve en una especie de emblema o de representación de cómo estaba funcionando el cine mexicano en esos años. Contracorriente, ¿no? Con un Estado que no le importaba nada más que la ganancia y que el intercambio de dineros, no importa quién esté filmando y quién no. Esa representación de Rojo Amanecer la saca del tema del 68, pero la liga también con el tema del 68 un poco en espíritu. Entonces sí, es una especie de marca en la historia del cine nacional, ¿no, Sergio? Sí, un síntoma. Un síntoma sí. y un símbolo de muchas cosas que estaban mal tanto en el 68 como en el 89. Exactamente. Y de ahí nos quedan, ¿qué nos queda? Nos quedan las películas del Halconazo. Ya habíamos hablado medio del Halconazo al principio. Sí. Que pues de hecho creo que es una especie de consecuencia del movimiento del 68, lo que ocurrió en el 71, ¿no? Sí, bueno, si me dejas hacer un puente, creo que entre el 68 y el 71. Venga. La historia que cuenta El paciente interno. Ah, claro, íbamos a hablar del paciente interno, sí. De Alejandro Sosa. Solar. Alejandro Solar. Sí, Alejandro Solar. ¿De qué va El paciente interno? Creo que es un documental mucho menos visto, mucho menos atendido que El Grito y que otros. El protagonista pasa 23 años, algo así, encerrado en un hospital psiquiátrico, donde su condición mental pues se degenera de una forma abrumadora, no porque él tuviera alguna condición de antemano, sino como resultado de procesos de tortura, procesos de tratamientos químicos, electrochoques, golpes, etcétera. Pero ¿cuál es la razón por la que este sujeto está ahí interno? Es que él fue activo en 1968 en el movimiento estudiantil y 2 años después o 3, ya cercanos al Halconazo, él intenta matar de un balazo a Gustavo Díaz Ordaz, infructuosamente, claro. Sabríamos. Sí, no. Nos habríamos enterado. Claro, nos habrían avisado. Nos habrían avisado, exactamente. Creo que le da como a su lugarteniente o a un guardia, ¿no? Algo así, a alguien de la Defensa Nacional. Y eso resulta en que en el 71, en el año del Halconazo, este señor, se ha ingresado en el hospital psiquiátrico. Es un documental que parte de una investigación periodística, es un documental mucho más tradicional en ese sentido, sí, que el Grito. Sí, es un documental hasta un poco más televisivo, yo me atrevería a decir. Sin embargo, es bien importante pensar al 68 desde estas otras historias individuales. El Bulto sería una reelaboración cómica, paródica o fársica, si quieres, fársica más bien, ¿no? De algo así, de alguien a quien el 68 le vuela la cabeza de la forma más literal y que despierta de un coma que en los 90, ¿no? Despierta en los 90, que es en donde está ambientada la película. La película es del 92, entonces el propio Gabriel Retes, que es el que dirige la película, interpreta a este hombre que, pues sí, viene del movimiento estudiantil,
le dan su palazo en el Halconazo, que es donde empieza la película, lo noquean, lo meten en coma y él despierta en el 92. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Se pierde esa parte, ¿no? De la historia mexicana. Sí, exacto. Y el paciente interno es una especie de cover hardcore de lo que le pasa al señor del bulto, Sí, de uno que entra a un hospital psiquiátrico en vez de quedarse en coma por 23 años y cuando sale, pues se encuentra no nada más a otro país, que es lo que le pasa a Gabriel Retes en esta comedia, sino que sale completamente trastornado. sí. ¿No? Bueno, termina completamente trastornado. Entonces, yo propondría esas dos, verlas como programa doble. El paciente interno, que también es una película del CUEC, por cierto. También es una película producida por la UNAM, como Olimpia, como El Grito, Ujú. y El Bulto, de Gabriel Sí, Retes. comparar un poco el tono, porque los casos se parecen en sus diferencias, se parecen, ¿no? En el Ujú. paciente interno, este hombre también no encuentra el mundo que dejó atrás. El documental marca muy bien cómo, pues, desde órdenes gubernamentales se le mantenía en el psiquiátrico, se le mantenía medicado y se hizo lo posible por borrarle su historia y su personalidad, ¿no? Como un trabajo de estado directo sobre este personaje que ni siquiera logró el crimen que estaba pensando, ¿no? Más allá de matar a un hombre, que es lo suficientemente grave, habría resultado muy simbólico que alguien asesinara al presidente en esas circunstancias. El bulto de Retes, como dices, está más en el tono de farsa. Este hombre se encuentra evidentemente sin personalidad, sin historia, con otro país, con otra familia que incluso cuestiona sus propias creencias. No hay, o sea, ya en el 92, con otra huelga encima en la universidad, la familia sirve como de contrapeso para también ver en dónde estaba México en los años del Halconazo, que, repito, derivan del 68, y en dónde estaba en el 92, con la situación del cine mexicano en ese momento y con el embate del gobiernos neoliberales que estaban desmantelando todas las ganancias y todas las ventajas sociales y públicas que se habían logrado en la primera mitad del siglo XX y hasta los años 70, ¿no? Y creo que sí, ese juego de vamos a ver este caso, vamos a ver el otro, vamos a ver el paciente interno, vamos a ver el bulto, creo que le ayudaría a mucha gente como para redondear la visión, pues sí, de las revoluciones que ha vivido México después de la revolución de 1910, ¿no? Que han sido varias, Sí, sí, además. sí. Sí, no, si este podcast lo está escuchando alguien que esté en el plantón de frena en el Zócalo, pues digo, tienen tiempo libre ahí, ¿no? Son recomendaciones de películas que pueden ver. Ni se quedan, nada más dejan las tiendas y se van a Liverpool. ¿Tú crees que están oyendo algo? Bueno, si alguien por ahí, que esté, Más bien que se los pasen. es exacto. Descárguenlo y déjenle los Fire Sticks ahí junto a las tiendas vacías que tienen frente al Zócalo. Con 10 les alcanza. No, hombre, que la proyecten en la fachada, que no puedan no verla, pues, Bueno, también, que también. la pasen, que la pasen ahí, Estaría bien que la gente, bueno, no sé, es que la ideología frena me rebasa, pero estaría bien que vieran justo cuál es un enfrentamiento real de ideas, como el que propone el paciente interno y como el que propone en su tono, el de farsa, el bulto de Gabriel Retes, que es una película, a mí me gusta el bulto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y además es una película también producida bajo el esquema de cooperativa, en este caso de Río Mixcoac, que era la cooperativa que había fundado Gabriel Retes en los 70, que también tuvo sus dificultades para producirse, no al mismo nivel que Rojo Amanecer, es cierto, o sea, es una película con un esquema de producción más tradicional y que a diferencia de todas las que hemos mencionado hasta ahorita, sí le fue tremendamente bien en taquilla Sí, para hablar de la recepción pública, ¿no? El Bulto quizá fue la primera película con este tema que tuvo una respuesta positiva y abierta de la sociedad mexicana, ¿no? Estuvo muchas semanas en cartelera, era una película que te recomendaba a la amiga de tu mamá, que encontrabas, que la gente encontraba divertida, ¿no? Y que por fin encontró un espacio más o menos lúdico para hablar del 68 y para hablar de movimientos sociales, ¿no? No es una película que escondida. creo que es su gran aportación, ¿no? Que justo Ujú. abre el espacio para que la pueda platicar tu tía y la pueda platicar tu primo, el que está entrando a la universidad,
sin necesidad Exacto. de pelearse, ¿no? De, oye, pero aquí el papá tenía razón, oye, aquí el hijo tenía razón, oye, el 68 es un lastre o no, que es un poco la idea con la que parte la película, que a mí me parece realmente interesante, ¿no? Que se le llame el bulto al personaje de Gabriel Retes porque no se puede mover y porque al mismo tiempo es una idea del pasado que en ese caso le está pesando a la familia, ¿no? Entonces, partir de la idea de ese movimiento nos ayuda o es un lastre y a partir de ahí se desarrolle todo, creo que es muy, muy interesante. A mí me gusta mucho el bulto. Sí, 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 sí. ¿Y Roma cabe o no cabe, Sergio? Pues sí cabe, yo digo que sí cabe, digo, ya se ha hablado demasiado de ella y mucha gente podrá pensar que ya chole, pero sí, pues Pero es es que que, mira, yo entiendo, yo cuando la vi dije, sí, el discurso inicial de la película es cómo a esta chica la están explotando sin que se den cuenta que sin que se dé cuenta que la están explotando. Obviamente quien la explota sí se da cuenta. Pero el hecho de que todo ocurre en el 71, más allá de lo autobiográfico de Cuarón, sí le da un significado extra, ¿no? sí, además entra en este periodo del cine mexicano y las series también, donde ya películas de amplio presupuesto, al menos amplio para los estándares de la industria mexicana, como la serie de Netflix, la de Gabriel Ripstein, que se llama Un extraño enemigo. Ajá, Sí, sí, ¿no? sí. Perdón, de Prime. Un extraño enemigo, Tlatelolco Verano del 68, películas ya con un esquema de producción más industrial, que se permiten reconstrucciones de época, que ya no son las películas escondiditas y subversivas como Rojo Amanecer, como El Grito, y ya empiezan a tener retratos de época del 68, del 71, y creo que dentro de todas estas que acabamos de mencionar, las industriales ya contemporáneas, Roma es un referente ahí central, ¿no? De cómo reelabora la memoria de los movimientos estudiantiles. Sí es cierto que lo toma un poquito como pretexto para el melodrama, Ujú, sí es cierto que tiene una cosa más como de Forrest Gump, de que Cleo sale a la calle y la historia se la lleva siempre, ¿no? Como, sí. sí, sí es cierto estas críticas que le han hecho a su elaboración del 71 y sin embargo creo que sí jugó un papel importante en la el rescate de esta memoria de los movimientos estudiantiles, aunque fuera lacrimógeno, aunque fuera lo que quieras, melodramático, para la generación que está descubriendo el cine mexicano Exactamente. actualmente, ¿no? La película es de 2018, exactamente 50 años posterior Al 68. al 68. Sí, sí, Y sí. de alguna forma está cumpliendo el papel que en su momento tuvo Rojo Amanecer, que es, a ver, chavos, la historia nunca ha sido aterciopelada, han pasado cosas como esta, ¿no? Entonces, hay mucha gente que evidentemente está muy lejos del 71, más lejos del 68, que probablemente van a ver cómo les llama la atención algo que pasa en medio, en un momento determinante de la película, cuando nuestra protagonista está sufriendo traumas por todos lados, ¿no? Entonces, ese papel de volvamos a ver lo que ocurrió en ese momento, porque mi película está en el 71, creo que es interesante alrededor de Roma. Sí, sí, sí. Y creo que es la más reciente, ¿no? De las películas. Creo que es la más reciente porque Bueno, no, Olimpia es posterior. ¿O no? Es del mismo año, creo que son del creo. mismo año. Olimpia es del mismo año, sí. Creo que son del mismo año y pues sería como una buena vuelta para decirle a la gente que nos escucha. Sabemos que ya las vieron, sabemos que algunas las conocen, si otras no, pues adelante, creo que todas están al alcance de la mano. Revísenlas así como se las proponemos y pues nos vienen a contar qué les pareció, ¿no? O sea, enfrentar Olimpia con el grito, ver Rojo Amanecer con el bulto y con el paciente interno, ¿no? O Rojo Amanecer y, no, es La de Carlos Volado, Tlatelolco Verano del Tlatelolco Verano 68. del 68. O sea, sí hay temas ahí, hay que ver cómo se están acercando a ellos. Creo que esta lista es un buen principio, ¿no? Ojalá necesitamos más películas del 68, Sergio. Sí, pero sobre todo más que más películas, nuevos ángulos para pensarlos, desde lo contemporáneo y desde aquellos lastres políticos del 68 que siguen vivos ahora, creo. O sea, lo que no necesitamos son más representaciones con escenografía de teatro No. del 68, ¿no? Simplemente
simplemente hacer la cosa como de película de época para darle lustre a una historia más o menos anodina y que situarla en octubre del 68 nada más para darle como un barniz sociopolítico. Creo que eso ya no necesitamos. Necesitamos cine que sea revolucionario como cine al momento de hablar de un movimiento revolucionario. Determinante en la historia de este país. Pues ahí lo tienen, niños y niñas, don Sergio Huidobro luciéndose en los micrófonos de Cine Garage. Mil gracias, Sergio, por haber vuelto y por estar con nosotros en este episodio y en todos los demás. Mil gracias a ti, mil gracias a quienes escucharon allá. Síganse cuidando mucho. No es cierto que como ya vamos de bajada y como que ya nadie ve las conferencias, hay que cuidarse menos y ya se pueden hacer fiestas y nada. No. Síganse cuidando, por favor. Yo sí las veo. ¿Dónde te encuentra la gente, Sergio? Tus redes sociales. En Twitter, en @Sergio Huidobro con H. Ahí estamos en contacto. Ahí se anuncian tus cursos, tus conferencias, ¿no? Entonces, atentos ahí. Mil gracias por escuchar este episodio. De verdad esperamos sus comentarios, sus ideas, sus respuestas, sobre todo. Y pues vamos para adelante. Gracias, Sergio. Vamos para adelante. Gracias a ti. Saludos a todas, a todos.